Bien, pues estamos aquí de vuelta después de este descanso musical y después de esta sección, y ya estamos con el hermano Cristóbal, como todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás, hermano? Hola, buenos días, Josué. Gloria al Señor. Pues un saludo ahí para todos los hermanos de Radio Vida Extremadura y las hermanas. Pues cuando quieras, adelante, hermano. Pues muy bien, José, muchas gracias. Pues el Señor tenga un propósito en este hablar. Así que como siempre quiero comenzar orando al Señor para que Él pueda fluir y sea Él el que realmente lleve este tiempo adelante. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Gracias que podemos estar en esta mañana en tu presencia, Señor, confiando en ti, siendo enriquecido por ti. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que nos hable. Señor Jesús, te necesitamos. Aún te pedimos por todos los radioyentes. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, de nosotros. Por eso, Señor, háblanos conforme al deseo que hay en tu corazón. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo una parte de un bosquejo, de unos bosquejos que se titula, el título general es Conocer la vida y la iglesia. Entonces estuvimos en el primer bosquejo, esta serie de mensajes tiene 6 bosquejos, estamos en el primero y vamos más o menos por finalizando el punto romano 1, tiene 2 puntos romanos, entonces quedamos en uno de los puntos, ahora continuaremos, y realmente el título general, como hemos dicho, es Conocer la vida y la iglesia. Y en este mensaje, que es el mensaje 1, habla y nos dice que el Dios triuno es vida para el hombre tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios triuno, el Padre, como el Hijo por el Espíritu, dice que Él es vida, con un propósito, para el hombre tripartito. ¿Por qué dice el hombre tripartito? Porque el hombre, nos dice la palabra que es tripartito, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Entonces este Dios triuno quiere dispensarse ricamente con todos sus atributos divinos por medio del espíritu, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso dice que el Dios triuno es vida para el hombre tripartito. Oh, y eso es maravilloso, el poder ver de que Él quiere dispensarse en nosotros, con un propósito, dice, con mira al cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios es que Dios quiere aumentarse, dispensarse, empaparnos de todo lo que Cristo es por medio de su vida en nosotros. Entonces, voy a leer unos versículos que dice así, dice en Romanos, este versículo es un versículo muy rico, de verdad, hermano, muy disfrutable. Qué maravilloso de que podamos entender este versículo en vida, porque dice en Romanos 8:11, de que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que este Espíritu, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hoy ese Espíritu que es el Espíritu vivificante, el Dios triuno, digamos, como el Espíritu, vino a morar a nuestro Espíritu. Y dice que este Espíritu va a santificar todo nuestro cuerpo, dice, va a vivificar. Por medio dice que aunque nuestro cuerpo está muerto, el Espíritu vive. Así que es maravilloso. Entonces, podemos decir, bueno, ¿cómo que dice que el hombre tripartito? Hay un versículo muy aclaratorio que es en 1 de Tesalonicenses 5:23, que es maravilloso de verdad el poder disfrutar este versículo. Dice, y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que os santifique, dice, el mismo Dios de paz, espíritu,
alma y cuerpo. Ahí entonces seguimos adelante, porque es maravilloso el ver este. Dice Romanos 8:28 también, dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para mí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, esto es maravilloso, el poder ver de que el propósito de Dios, lo que hemos sido llamados. Entonces, el punto romano que empezamos el número 1, decía así, que el propósito eterno de Dios, el propósito de los siglos, dice que es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada para la eternidad futura. ¿Qué quiere decir esto? Esta eternidad pasada Dios había planeado, había propuesto de hacernos sus hijos y hacernos igual a Él en vida y en naturaleza. Hay un versículo aquí que es en Hebreo 11, que dice, conforme al propósito eterno, ¿ves? Que hay aquí un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Y la letra A decía, Dios mismo es la iniciación, el origen y la esfera. Date cuenta lo que dice, que Dios mismo es la iniciación, Él es el que lo inicia todo. Qué maravilloso que en Apocalipsis podemos ver de que Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega. Oh, esto es glorioso, que Dios mismo es la iniciación. Y no solamente la iniciación, que Él es el origen y la esfera, digamos, todo el ambiente del propósito eterno de Dios. Y ahí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La semana pasada comenzamos diciendo esto, de que Dios tenía un plan, un deseo. Y en Efesios 1:9 nos dice que es dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué maravilloso de que Él tenía un plan, Él tenía un deseo, y este era un misterio. Pero este misterio, como hablamos la semana pasada, este misterio se nos reveló. Entonces, queridos hermanos, la semana pasada nos quedamos en un punto que era el punto número 2, pero quiero leer también el punto número 1 para poder coger un poco también el hilo. Entonces, el punto número 1 de este punto romano 1, decía que el propósito eterno de Dios consiste, escucha esta frase, en impartir su mismo ser en su pueblo escogido y redimido, a fin de que Él desea hacernos iguales a Él, en vida, en naturaleza, mas no en la deidad. Qué maravilloso que recargamos esto, mas no en la deidad, porque muchos pueden decir, ¿cómo que Dios, este hombre pecador, puede llegar a tener la imagen de Dios, la semejanza de Dios y ser igual a Dios? Claro, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, porque la deidad, que es este Dios triuno, Él es el único que puede ser adorado, Él es el único que puede ser exhibido, y Él es el único que realmente Él puede ser glorificado. Pero nosotros como sus hijos tenemos su vida y tenemos su naturaleza. Ya compartí la semana pasada que mis hijos, ellos tienen todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es para Él. La nevera está abierta, la casa está abierta, ellos dicen voy a mi casa. ¿Por qué? Porque es la casa del Padre, y lo que es del Padre es de su Hijo. Así que nosotros somos sus hijos, y todo lo que Él es del Padre realmente llega a ser el Hijo. Claro, mi hijo nunca puede ser y puede llegar, digamos, a ocupar el lugar que yo ocupo. No podemos llegar a ocupar el lugar del Padre, pero sí todos los atributos que tiene el Padre hoy se nos han sido dados. Así que es maravilloso el que nosotros poder ver esto, de que somos uno en vida, en naturaleza, mas no en la deidad, con un mira, con un fin, con un propósito, dice, con mira a su expresión agrandada, amén, y expandida. Así que es maravilloso el que podamos ver esto. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 2, dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia
de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos? Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que Él quiere realmente darnos a conocer todo lo que Él es, para que nosotros podamos dar ahora a toda la multiforme sabiduría de Dios que se nos ha sido dada, darla a conocer a todos los principados y potestades, dice, por medio de la iglesia. Es algo, por eso dice conocer la vida y la iglesia, porque la vida no se manifiesta sino es por medio de la iglesia. Si usted tiene que conocer a Dios, tiene que venir a Cristo. En Él estaba la vida. Pero usted, para conocer a Cristo, tiene que venir a la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aún dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es maravilloso. Así que no es cualquier cosa. Entonces el punto 2 que nos quedamos la semana pasada, dice, nosotros podemos ser igual a Dios ¿en qué? Dice, podemos ser igual en vida, en naturaleza, en imagen, en apariencia, en resplendor, en gloria y en expresión externa. Ellos, digamos, nosotros seremos igual a Dios. Esto es algo maravilloso, como Dios quiere impartir su vida en nosotros. Hemos llegado a ser sus hijos, tenemos, como hablábamos, los genes divinos, porque fuimos engendrados por Dios, y por eso podemos participar. Y aún no solamente participar, sino que podemos ser transformados por medio de este elemento divino que mora en nosotros. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, dijo Juan. Dice, y he aquí que yo vi un trono establecido en los cielos, y en el trono uno sentado. ¿Cómo puedo ver esto? Porque dice que él estaba en el Espíritu. Y cuando tocamos el Espíritu de Dios, permanecemos en el Espíritu de Dios, podemos ver realmente este Dios maravilloso. Y dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. Esto es tremendo. Y dice Juan, y me llevó en el capítulo 21 a un monte grande y alto, y me mostró. Hoy el Señor quiere mostrarnos la santa ciudad que descendía del cielo de Dios, dice. Descendía del cielo de Dios, y dice que esta nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 21:11, que teniendo la gloria de Dios y su resplandor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermano, esto no es precioso, eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Y nosotros vamos a llegar a ser la nueva Jerusalén, y esa nueva Jerusalén, esa santa ciudad, dice Juan, que lo llevó Dios a un monte grande y alto, dice, y me mostró la desposada, la novia de Cristo, la nueva Jerusalén, que está descendiendo, ese dispensar divino, está descendiendo porque se está impartiendo dentro de nosotros. Esto es maravilloso. El punto 3 decía, el propósito eterno de Dios consiste que en su Trinidad divina, Él mismo se forje a sí mismo en su pueblo escogido, que ha sido, ¿qué? Redimido para hacer su vida, su naturaleza y todo, a fin de que nosotros podamos llegar a ser saturados totalmente de Dios. Esto es precioso. Dice en Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos ser, que dice, arraigados y cimentados en amor. Señor Jesús, oh, gracias, porque podemos llegar a ser tu hogar. Queridos hermanos, llegamos a ser el hogar de Dios, la morada de Dios, y eso hay muchos versículos que lo puedo decir, pero este Efesios 3:17
está considerado como el corazón del corazón de la Biblia. Digamos, considerado el corazón de la Biblia está el libro de Efesios. Y dentro del libro de Efesios hay un versículo, como he dicho, considerado como el corazón del corazón de la Biblia, que a fin de que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones y que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Por eso nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro ser, nuestro pensar, no puede ser ya de cualquier manera, hermanos y hermanas. Nosotros necesitamos permanecer en este espíritu para que sea el Espíritu de Dios el que fluye a través de nosotros. La letra D dice así: Dios nos salvó y nos llamó según su propósito, y ahora su propósito debería de llegar a ser nuestro propósito. Digamos, el propósito de Dios, el plan de Dios, la intención de Dios, es lo que tiene que llegar a ser ahora a nosotros. Nosotros debe llegar, como 8:28 lo hemos leído antes, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos decir: gracias, Señor, porque hemos sido llamados. Y mira lo que dice en Romanos el versículo siguiente. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Nosotros fuimos predestinados, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No es esto maravilloso? De que nosotros podamos llegar a ser la continuación de Cristo. Él es el primogénito. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él llegó a ser el unigénito de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero cuando Él fue a la cruz, Él murió y fue ese cuerpo fue roto, fue muerto. No obstante, dentro de Él había una semilla divina. Toda la plenitud de Dios que estaba ahí dentro de Él. Dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice en Primera de Pedro. Y Él llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros y podamos llegar a ser sus hijos. Y Él se pueda dispensar, impartir por todo nuestro ser, desde el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Él que era el unigénito, ha llegado a ser el primogénito, porque ahora nosotros somos los muchos hermanos, como dice aquí. Y como dice también Juan 12:24, dice que si el grano de trigo, que era Cristo mismo, no caía a la tierra y moría, quedaba solo, pero si moría, ¿qué ocurría? Dice, daría mucho fruto. Digamos, cuando cae un grano de trigo a la tierra, esa cáscara muere, se corrompe, como Cristo murió, pero el elemento dentro del trigo, la semilla que había ahí dentro, la vida, fue liberada y salió una espiga con 100 granos de trigo, exactamente igual como el que cayó en la tierra. Eso es lo que hay en el corazón de Dios y es lo que Dios desea. Dios quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso dice en 2 de Timoteo 2 dice: a quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, como dice, conforme a no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos dio por medio de su Hijo Jesús. Señor Jesús, yo esta mañana yo salto de gozo, de verdad, hermano, el ver estos versículos, esta palabra, que es una palabra viva. Pero mira lo que dice Pablo a Timoteo, le dice en el 3:10, dice: pero tú, Timoteo, tú has seguido fielmente mi enseñanza, mi conducta, dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia. Hermano, esto dice, pero tú has seguido. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos seguir a estos santos hermanos que tenían una vida, que dependían de Dios, que vivían a Dios. Por eso Pablo llega a decir: ser imitadores de mí. Como muchas veces nosotros podemos decir, pero si nosotros hay hermanos que tienen un modelo, son modelos, un ejemplo,
nosotros podemos seguir estos hermanos. No seguimos en sí al hermano, nosotros seguimos la enseñanza del hermano Max Van Lee y Winner Lee. Muchas veces a nosotros nos acusan de que seguimos a un chino. Nosotros no seguimos a ningún chino. Nosotros seguimos la vida que fluye a través de ese hermano. La expresión que da este hermano. Nosotros no seguimos a hombres, pero sí seguimos la vida que fluye a través de estos hombres. Por eso dice ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros. ¿Por qué? Porque esa vida es dispensada entre nosotros. Punto número 1 de la letra D dice así: nosotros necesitamos ver la salvación desde la perspectiva de Dios. El propósito de la salvación que Dios efectúa, dice, es de aquello que Él creó y redimió, nosotros, dice, tengamos la vida de Dios que está en su Hijo y que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, el Hijo, Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues en Juan, en primero de Juan, dice 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Él nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Su Hijo se ha dispensado por el Espíritu dentro de nosotros, nos ha dado vida eterna. El 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero nosotros tenemos la vida. Señor Jesús, por eso dice otra vez aquí, menciona el versículo 8:29, dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó. Yo voy a apoderarme de este versículo porque lo disfruto y quiero que se haga vida en mí, de verdad. Dice que nos predestinó para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es maravilloso. Señor Jesús, logra tú esto en nosotros, logra tú esto en cada hermano y cada hermana ahí en Extremadura, en Andalucía, en toda España, en toda Europa, en todo el mundo. Señor, aplasta al enemigo. Tenemos que orar de esta manera. Señor, pon al enemigo boca abajo, como realmente hizo Moisés. Moisés cuando tiró aquella vara y se convirtió en una serpiente, porque él se apoyaba en el callado de la vara aquella. Se apoyaba en su naturaleza caída. Pero cuando aquella vara fue tirada al suelo y se convirtió en una serpiente, dice, cógela por la cola, la cabeza ponla boca abajo. Ahora yo te he puesto, y ve a mi pueblo. Queridos hermanos, él está boca abajo. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies a la iglesia. Así que no es cualquier cosa lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, queridos hermanos. Así el punto 2 de la letra D dice así: la salvación conlleva de que seamos salvos de una vida humana que carece de significado. Dios tiene que salvarnos de nuestra vida humana caída, corrompida. Una vida que carece de significado. Pero hoy Dios ha puesto una vida dentro de nosotros. En Eclesiastés, Salomón dijo, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada nuevo hay debajo del sol. La letra A dice del punto dice, el Evangelio de Dios nos salva al sacarnos. ¿Él nos salva de qué? Al sacarnos de una vida que está carente de significado, y su propósito y su deseo es de introducirnos en el significado del universo. Esto es maravilloso. Por eso el Juan, cuando estaba en el Espíritu en Apocalipsis 4:11, dice, digno eres tú, Señor nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Esto es maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice también aquí, Dios creó un hombre que tenía gran significado y propósito, pero, escucha pero el hombre cayó y el significado de la vida humana se perdió. Pero Dios quiere recobrar por medio de su vida al hombre que carece de vida y de significado. Señor Jesús, por eso en Génesis 1:26, Él dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él está recobrando esto otra vez, hermano. Dice, y señoré
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aún hoy estamos sobre Satanás, hermano, es maravilloso. Por eso el 27 dice, entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto es maravilloso. La letra E dice así: por medio de la salvación que Dios efectúa, Él nos rescata y nos trae de regreso a nuestro propósito original, el cual es el significado del universo. Es decir, que Dios ahora, Él está recobrándonos para el propósito, para el plan que Él tenía desde un principio. Por eso en 2 de Timoteo lo hemos leído antes, 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, por lo que tú hagas o por lo que yo haga, no. Es por la misericordia, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que nosotros hemos sido llenos de gracia y de verdad. Y dice de que su plenitud estamos tomando todo, dice Juan 1:16. Gracia sobre gracia. Porque dice que el verbo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que vino su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Gracia y realidad. Y esa gracia y esa realidad ha sido dada a nosotros. Por eso, queridos hermanos, necesitamos ser rotos, quebrantados, humillados. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Oh Padre, oro por mis hermanos, mis hermanas. Oro por mi pastor. Oro por los hermanos que llevan ahí la delantera. Esos hermanos que están velando. Señor, que ellos puedan ser uno. Porque realmente, Señor, ellos son los que velan por tu grey. Señor Jesús, reúne todas estas cosas bajo una sola cabeza. Esa cabeza, que hermano, que es Cristo mismo. Él quiere realmente ser nuestra cabeza. Dice también en la letra E, dice, el propósito eterno de Dios se cumple por medio de la vida divina que es impartida en su pueblo tripartito, digamos nosotros y nuestros hijos, sus hijos, que somos tripartitos, que hemos sido escogidos, redimidos, mientras que la vida de Dios se forja en nosotros, en su pueblo escogido. Dice que esto ocurre una reacción metabólica en ellos, digamos en nosotros, que hace que seamos transformados y lleguemos a ser igual a Dios en vida, en naturaleza y expresión, mas no en la deidad. Esto no es maravilloso. Yo creo que si estos mensajes que se están grabando otra vez los escucháis de nuevo estos versículos, hermano, esto recobrará mucho de nuestro ser caído, muchas cosas. En 3:15 de Juan dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, tenga vida eterna. El 5:11 de Juan también dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Él nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y dice también, que lo hemos leído antes, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero nosotros tenemos al Hijo. Y ahora podemos ver aquí cómo por medio de esa vida, de ese elemento divino dentro de nosotros, podemos ser transformados. Por eso nosotros no somos hijos adoptados, porque un hijo adoptado sí puede tener todas las cosas que tiene el Padre, pero no puede participar de su naturaleza divina, no puede participar del gen divino que hace que tú te parezcas a tu Padre. Yo cuento una cosa por aquí. Una vez uno de mis hijos estaba compartiendo lejos de aquí, en una reunión en Londres, y hubo un hermano que fue a él cuando terminó y estuvo compartiendo. Y dice, ¿te pareces compartiendo a un hermano que yo conozco de España, que él es ciego, se llama Cristóbal? Y él pudo decirle, ese es mi padre. ¿Por qué? Puede decir este hombre, él vio algún
gestos, alguna apariencia de cómo yo hablaba. ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que le decía al Padre. Si a mí me llenó de gozo ese asunto, esa respuesta, ¿cuánto más? El propósito y el deseo de Dios es que nosotros podamos llegar a ser semejante a Él en vida. Por eso dice en Génesis que Él creó todas las cosas según su género, según su especie. Cuando llegó a crear, digamos, las flores, la hierba, los árboles, todo lo creó según su género, según su especie, los animales, los peces, los monstruos marinos, las aves de los cielos, todo fue según su género. Pero cuando llegó al hombre, Él dijo, ahora hagamos al hombre. Y dice que todo lo que había creado, dice que era bueno, dice que era bueno a todo fue, dice que era delicioso lo que Él había creado, dice, pero ahora hagamos al hombre a nuestra. Es decir, todo, realmente está la vida vegetal, está la vida animal, está la vida de las aves, está la vida humana, pero también ahora también la vida divina. Y Dios dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra. Cuando Él hizo todas las cosas, porque todo lo que fue creado es para el hombre. Oh, hermanos, de verdad necesitamos olvidarnos de muchas cosas que hay en nuestra mente, en nuestro ser. Señor Jesús, yo quería terminar este bosquejo, pero creo que no lo voy a terminar. Leo el versículo este que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice más, nosotros. No dice más el pastor, los ancianos, los líderes, los del coro. No. Todos. En el Señor no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay nada. En el Señor todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Y dice más, nosotros, todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Dice, escucha, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Es decir, que estamos siendo transformados, conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. También en Romanos 12, dice el Señor ahí, Pablo escribió, que es el Señor fluyendo a través de Pablo, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, no os amordéis a este siglo, sino renovaos, transformados en vuestra mente, para que podáis comprobar. Dice, renovados y transformados. Necesitamos ser transformados para llegar a ser este Cristo maravilloso. Porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, también dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos. Oh, nosotros estamos entre muchos, queridos hermanos. Oh, yo aún incluso aquí, sin verme nada ni nadie, yo inclino mi rostro de verdad y digo, Señor Jesús, te amo. Señor, enamórame más de ti. Oh, que no solamente vea, que no vea nada, sino solo verte a ti, Señor. Señor Jesús, una persona que está locamente enamorada por muchas cosas que le haga, y eso todo lo hemos visto. No solamente lo hemos visto, lo hemos comprobado en nuestras propias carnes. Aquel que está enamorado, ven por aquellos ojos de los que están enamorados. Aún tú sueñas, aún tú despiertas y piensas, aún tú estás comiendo, tú estás en el trabajo y estás pensando en cuánto más. Señor, tenemos que orar, Señor, enamórame. Tenemos un libro que se titula Los que están locamente enamorados de Cristo. Ese libro es maravilloso. Oh, Señor Jesús. Bueno, seguimos aquí leyendo este bosquejo maravilloso. Y llegamos al punto Romano 2. Bueno, voy a ver porque no he perdido el control del tiempo. Bueno, son las 10:36, todavía me queda un poquito. Podemos entrar en el punto Romano 2 y creo que a ver si lo pudiéramos terminar. Dice el punto Romano 2 así. Dice que el pensamiento de que Dios triuno es vida para el hombre tripartito, esto se recorre, dice, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así, en estos 15 minutillos que nos puede quedar, podemos leer este punto. Y aquí podemos ver desde Génesis, aquí vienen muchos versículos, entonces, pero yo dice que empieza hablando de que Dios creó al hombre a su imagen con el propósito
de que él pudiera entrar en el hombre, una vez que Dios creó al hombre, dice que lo puso delante del árbol de la vida, porque ese hombre tenía la imagen y la semejanza. Es decir, tú tienes una fotografía de lo que tú eres, y esa fotografía de lo que tú eres, nosotros llegamos a ser la fotografía de Dios. Pero el propósito de Dios no es que nosotros lleguemos a ser la fotografía de Dios, sino que lleguemos a ser, como hemos leído antes, en vida, en naturaleza, en función, en imagen, en expresión, podamos llegar a ser lo que es Dios, más no es la deidad, como algo de adoración. Entonces, Dios puso al hombre para que el hombre comiese del árbol de la vida, y esa persona, ese hombre, llegase a tener la vida de Dios y la semejanza de Dios. Disfrutaba los otros días, aún compartiendo esto, de que un guante fue diseñado y creado totalmente a la imagen de la mano. Pero ese guante no coge su forma, no coge la expresión, no coge, digamos, la semejanza de la mano hasta que la mano no entra dentro de ese guante. Mientras que ese guante no contiene la mano, ese guante está vacío. Puede entrar muchas cosas, como yo cuando pequeño, jugaba a las bolas, las caricas, y yo movía mi guante para meter las bolas ahí, o meter dinero, o meter otras cosas, pero realmente ese guante no fue creado ni diseñado para meter bolas sino para contener la mano. El hombre no va a llegar a tener vida, a estar satisfecho, a estar contento, hasta que no recobre Dios ese cuerpo para lo que realmente fue creado, para contener a Dios. Una vez que nosotros recibimos a Dios dentro de nosotros, cobra realmente la imagen, la semejanza y la expresión para lo que fuimos creados. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso tenemos que darnos por completo. Por eso Pablo decía, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que realmente Dios pueda ser expresado en nosotros, queridos hermanos. Pero ¿qué ocurrió? El hombre comió de otra sustancia. Pero mira, dice que Jehová, él plantó un huerto y plantó aquel árbol de la vida para que el hombre comiese, pero el hombre no comió de aquel árbol. Pero mira lo que dice, lo que pasa que claro, la serpiente entró ahí en función, y lo peor que pudo hacer la mujer era entrar en conversación con el hombre. Y Satanás empezó a hacerle preguntas, y muchas veces nosotros, el enemigo viene a hacernos preguntas. ¿Ves tú? ¿Y este es el pastor? ¿Ves tú? ¿Y este es este hermano? ¿Ves tú? ¿Y tu vecino es el que te hace como pregunta? De hecho, la serpiente tiene forma de interrogación, pregunta. Por eso las preguntas, tenemos que olvidarnos de tener conversación con el enemigo, porque mira lo que dice en Génesis 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dice, y la mujer le respondió, ¿por qué le respondiste, mujer? Dice que le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice, ¿pero qué? Y dice, pero del fruto del medio que está del huerto del árbol, dijo Dios, del árbol del conocimiento, dice, no comeréis, ni le tocaréis. ¿Para qué? Dice, ni le tocaréis. Entonces la serpiente siguió hablándole y le dijo a la mujer, no moriréis, tú comes, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Queridos hermanos, y dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué? Porque fue engañado. El hombre totalmente ya perdió toda la imagen esa que fue creada. Pero qué maravilloso de que Dios está recobrando realmente el propósito de Dios, la economía de Dios. Es que Dios tenía un plan y era recobrar al hombre. La intención de Dios al crear al hombre a su propia imagen era de que el hombre le recibiera como vida. Pero que realmente eso no fue lo que el hombre pudo realmente hacerle caso a Dios, sino que
lo contrario, entró en conversación. Y eso es lo que nosotros no podemos entrar, en conversación. Dios desea, hermanos, ser nuestra vida. Oh, nuestra vida, a fin de que nosotros le podamos expresar. Este es el deseo del corazón de Dios. Hemos hablado de este asunto, de lo de la serpiente y todo, pero nosotros queremos centrarnos en la vida, en que Dios nos quiere recobrar, quiere recuperar. En Él estaba la vida, dice en Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y realmente en Juan 10:10 dice, el ladrón, que era Satanás, no viene sino para hurtar, para matar, hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido, escucha, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor Jesús, yo he venido, digo Juan a Lázaro, yo a María, allí en aquel capítulo 11 de Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Quiere decir que el primogénito es que hay más de uno. El unigénito es que es el único hijo, pero el primogénito es que Él quiere hacernos sus hijos. Dice en 2 Corintios 3:18, que lo hemos leído antes más, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Y Él nos predestinó para filiación, dice en Efesios 1. No para adoptarnos, no, para filiación. Esto quiere decir, para hacernos hijos legítimos, por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. La letra C dice, con mira al cumplimiento de su propósito, Dios desea ser la fuente, el origen de las aguas vivas para satisfacer a su pueblo escogido, a fin de que pueda ser nuestro disfrute. Hay un versículo aquí en Jeremías dice aquí, dice Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua de viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Pero qué maravilloso de que Dios nos está recobrando para hacer su expresión. Punto 1 dice aquí, la meta de este disfrute es producir la iglesia como aumento de Dios, como el agrandamiento de Dios, para que ella llegue a ser la plenitud de Dios, a fin de ser su expresión. Señor Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Punto 2 dice, Dios es la fuente de agua viva para sus elegidos, debido a que Él tiene un propósito, el cual consiste en producir un complemento. La iglesia es la continuación, Cristo es la cabeza, pero la continuación de la cabeza es el cuerpo que expresa todo lo que la cabeza es, para producir un complemento, una novia para sí mismo. Oh, esto es maravilloso. Señor Jesús, en Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio, dice Juan Bautista, dice que oye, dice, él se goza grandemente de la voz del novio. Esto es algo maravilloso, Señor Jesús. La letra A dice, la intención de Dios consiste en impartir su mismo ser como agua viva. ¿A fin de qué? A fin de producir su aumento, su agrandamiento para su expresión. Y eso aquí en Colosenses nos dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo ¿qué? El rico suministro y siendo entrelazado por las coyunturas y los ligamentos. Nosotros, dice, crecemos con el crecimiento que da Dios. La letra B dice, nada aparte de Dios como fuente de agua viva puede satisfacernos. Nada aparte de Dios, dice, impartido a nuestro ser puede ser el aumento para su expresión. Solamente es por medio de ese Cristo rico, maravilloso. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13, dice, y le respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de este agua
del pozo, del mundo, de lo que el mundo nos ofrece. Dice, volverá a tener sed. Pero dice el 14, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor Jesús, esto es glorioso. Por eso digo en Juan 7:37, le dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice que dijo alzando la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso dice el Apocalipsis, el Espíritu y la novia dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, venga y toma del agua de la vida gratuitamente. Esto es maravilloso, Señor Jesús, esto es glorioso. Oh, tengo que terminar aquí. La letra D dice, la vida divina puede ser considerada como el primer fundamental atributo de Dios. Primer atributo de Dios. Dice, teniendo, fíjate tú lo que le dice a los hombres, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque dice en Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Aún nosotros necesitamos que el Señor ablande nuestro corazón. Sigo leyendo los puntos. Dice uno, según la naturaleza divina y eterna de Dios, la vida de Dios es la única vida de Dios que puede considerarse como vida. Lo demás no es vida, es asistencia. Por eso Jesús dijo en 1:4, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, y por eso él dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir, pero Cristo había venido para darnos vida y vida en abundancia. La vida es el contenido de Dios, y es el fluir de Dios, y el contenido, y el ser de Dios, y el fluir de Dios es la impartición de Él mismo como vida en nosotros. Señor Jesús, oh, nosotros no queremos tener el entendimiento entenebrecido. Dice el punto 3, la vida es el Dios triuno que se imparte en nosotros y vive en nosotros. Esa vida ya vive en nosotros. En Romanos 8:11 lo leímos, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Oh, Señor Jesús. La F dice, ya termino, el Dios triuno ha sido procesado. Ya leímos la semana pasada cómo Él se procesó y consumado con un propósito a fin de impartir en nuestro ser como vida, para que sea nuestra vida. Eso es lo que realmente es el deseo de Dios. Por eso dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el de un unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de realidad. La economía, que es el plan de Dios, eso consiste en que Él quiere impartirse en nuestro ser, a fin de que nuestro ser sea constituido de su ser. Queridos hermanos y hermanas, esto puede lograrse únicamente cuando Dios se forja, se imparte, se extiende en todo nuestro ser, Él mismo como vida, en todo nuestro ser tripartito. Como dice en Romanos 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley, del pecado y de la muerte. Esto dice Romanos 8:2. Esto es maravilloso. 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Pero dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero Él vive en nuestro espíritu, hermano, dice, el espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso dice el 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, que es Dios mismo, levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en
vosotros. Al impartir, hermanos, su mismo ser como vida en nosotros, Dios está cumpliendo su propósito, el cual consiste en tener una expresión corporativa en sí mismo en la eternidad. Yo aquí quiero pararme ya y realmente quiero continuar la estrofa de canciones que, o si no, si en menos de 2 minutos voy a leerlo, entonces lo leo completo, porque es que ya terminamos este mensaje de que el Dios triuno es vida para el hombre tripartito, para el cumplimiento del plan de Dios. Ya la semana que viene comenzamos con el bosquejo 2. Pero mira, el himno 459 dice así. Mira, yo estuve leyendo en Mateo 26 y dijo el Señor ahí, dice Mateo ahí escribió, dice, y entonces Jesús, ya después de que habían cantado un himno, se fue al monte de los olivos. Es decir, que los himnos están ahí en la Biblia, están en la palabra. Qué maravilloso que podemos cantar himnos. Y dice así, es conforme a todo lo que hemos hablado, este himno dice, se propuso el Dios eterno en su pasado eternal, un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo para realizar su plan, y en el tiempo los viajeros vamos a la eternidad. La estrofa 2 dice, quiere Dios lograr un templo concertado en su plan. Bien unido y entrelazado, un nuevo hombre él será. Dios quisiera ese vaso, con su vida saturar. Lo que hemos estado compartiendo, dice, nuestro espíritu mezclado con el suyo lo obtendrá. Hago un paro aquí solamente. Dice el espíritu mezclado. Nosotros podemos decir, vosotros podéis preguntar, ¿cómo habla este de espíritu mezclado? Sí, el espíritu de Dios se ha mezclado con nuestro espíritu. Y hay un versículo primero de Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Sigo leyendo aquí la estrofa 3. Dios ha obrado en 3 maneras para su plan realizar. Como espíritu, hijo y padre, él se puede dispensar. La creación nos da la esfera, cielo, tierra y luz. Hizo al hombre, dice, tripartito, cuerpo, alma y espíritu. El 4 dice, nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, el nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo ser saturará. Mente y voluntad renueva y hace al corazón su hogar. Oh, queridos hermanos, aquí ya termino. Quedan unas cuantas estrofas, pero no quiero abusar del tiempo. Josué, muchas gracias por este tiempo que me ha permitido de compartir por esta emisora de Radio Vida Extremadura estas riquezas de Cristo que Dios quiere dispensarse dentro del hombre tripartito para llegar que seamos ser igual a Él en vida y naturaleza, y los muchos hijos podamos llegar a ser su cuerpo, la iglesia, que Él se expresa a través de nosotros. Pues hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí el jueves a las 10 de la mañana. Josué, gracias.